La humillaron por estar embarazada y sin marido, pero el jefe de la mafia coreana lo notó primero. Repite eso, despacio, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia sobre embarazos ni sobre juicios ajenos en el sentido superficial que esas palabras sugieren. Es algo más profundo y más perturbador. Es la historia de una mujer que aprendió a sonreír mientras cargaba algo que habría roto a la mayoría, y de un hombre que llevaba décadas siendo la persona más peligrosa en cualquier espacio que habitaba, y que en un instante ordinario vio algo que todos los demás habían elegido no ver. Y decidió, sin que nadie se lo pidiera y sin esperar que nadie se lo agradeciera, que eso no podía quedar así. ¿Cuántas veces en tu vida alguien te juzgó sin conocerte? ¿Cuántas veces el mundo decidió lo que eras basándose en lo que veía desde afuera, sin preguntarte, sin escucharte, sin darte ni los 10 segundos que merece cualquier ser humano antes de ser categorizado? Si alguna vez supiste lo que es cargar algo en silencio mientras los demás construyen narrativas sobre tu vida con la comodidad de quien no tiene que vivirla, entonces esta historia fue hecha para ti. John Hee tenía 32 años, 6 meses de embarazo y estaba sentada sola en la sala de espera de una clínica privada en el distrito de C8 cuando empezó. El grupo de mujeres a su lado llevaba 15 minutos hablando con ese volumen específicamente calculado, suficientemente alto para ser escuchado, suficientemente bajo para mantener la ficción de que era una conversación privada. Comentaban su barriga, comentaban que estaba sola. Comentaban, con esa mezcla de lástima y desprecio que duele más que el insulto directo, lo que debía de decir sobre una mujer el hecho de estar en ese estado sin un hombre al lado. John Hee los escuchaba, con esa calma que no viene de no sentir, sino de haber decidido en algún punto del camino que la había traído hasta esa sala de espera, que ciertas cosas no merecen la energía de la reacción visible. Hasta que uno de los comentarios llegó más hondo de lo que esperaba. Y en ese momento, desde el otro extremo de la sala, un hombre que había estado leyendo en silencio levantó la vista. Vio exactamente lo que estaba pasando, y lo que hizo a continuación no fue lo que nadie en esa sala esperaba. Quédate hasta el final, porque lo que ese hombre había notado antes que cualquier otro lo cambiaba todo. Para entender a John Hee y por qué estaba sola en esa sala de espera ese día, necesitas entender los 2 años anteriores, no como una cadena de desgracias, que no es lo que fue, sino como la secuencia específica de decisiones y circunstancias que produce a una persona con 6 meses de embarazo, sentada sola, con esa calma de quien ha procesado tanto que el dolor ya no sorprende aunque siga siendo real. John Hee había sido arquitecta de interiores durante 7 años, buena en eso, del tipo de buena que produce clientes que regresan y que recomiendan porque el trabajo no solo era estéticamente sólido, sino funcionalmente honesto. Espacios que respondían a cómo las personas realmente vivían y no a cómo un portfolio los quería mostrar. Había conocido a Tae-Jun en un proyecto compartido, desarrollador inmobiliario. Inteligente, carismático, con esa seguridad que produce la combinación de éxito temprano y la ausencia de razones para cuestionarlo. La relación había durado 2 años y medio. Había sido, durante la mayor parte de ese tiempo, lo que John Hee habría descrito como genuinamente buena, hasta que el embarazo llegó y reveló, con la claridad específica que tienen las situaciones de presión real, la diferencia entre lo que Tae-Jun decía que era y lo que en realidad era cuando las cosas se pusieron difíciles. No hubo una escena dramática, hubo algo más difícil de nombrar y más difícil de procesar. Una serie de conversaciones en las que Tae-Jun fue mostrando, con una consistencia que John Hee tardó más de lo que quería admitir en dejar de interpretar como algo diferente de lo que era, que su disposición a estar presente en esa situación tenía límites que él no había mencionado en ninguno de los 2 años y medio anteriores. Al 5.º mes, John Hee tomó la decisión que había estado postergando porque tomarla significaba enfrentar lo que significaba. Y la tomó con la misma honestidad directa con que tomaba todo, sola, con plena conciencia de lo que costaría y con la certeza de que criar a un hijo en la periferia de alguien que no había elegido estar era peor que cualquier alternativa que la soledad pudiera producir. La sala de espera de esa clínica en C8 era parte de ese nuevo capítulo. Un control de rutina, una tarde ordinaria,
hasta que dejó de serlo. ¿Alguna vez tomaste la decisión más difícil de tu vida y descubriste que el mundo tenía opiniones sobre ella antes de saber nada de lo que la había producido? El hombre que levantó la vista desde el otro extremo de la sala se llamaba Im Sang-chul, 53 años, con esa quietud específica de los hombres que han pasado décadas en mundos donde la visibilidad es una vulnerabilidad y la invisibilidad es una habilidad cultivada con la misma dedicación que otros cultivan su presencia. Estaba en esa clínica por razones completamente ajenas a lo que ocurría en esa sala. Una revisión programada con un especialista cuya agenda requería que llegara con 20 minutos de anticipación. Había elegido el asiento del fondo porque era su costumbre elegir los asientos que daban visión completa del espacio sin ofrecer un ángulo obvio de observación. Una costumbre tan integrada en su manera de moverse por el mundo que ya no requería decisión consciente. Llevaba leyendo desde que entró. O más exactamente, llevaba sosteniendo un documento con los ojos mientras la parte de su atención que nunca descansaba completamente registraba el flujo de información del espacio. Im Sang-chul era el tipo de hombre que los registros corporativos mostraban como accionista de empresas diversas en sectores que iban desde la logística hasta el desarrollo inmobiliario y que raramente aparecía en los primeros planos de ninguna fotografía. Era el tipo al que los políticos llamaban por nombres en clave en conversaciones que esperaban privadas. El tipo cuyo nombre los periodistas conocían, pero publicaban con la cautela de quien sabe que publicar ciertos nombres tiene costos que el artículo no justifica. Había construido lo que había construido con una filosofía que sus asociados describían en privado como obsesiva en su consistencia. Nunca hacer nada que no puedas sostener cuando el mundo esté mirando, nunca decir nada que necesites retractar y nunca pasar por alto lo que está pasando frente a ti con la excusa de que no es tu problema. Esa última parte era la que sus asociados entendían menos, porque Im Sang-chul, en un mundo que producía personas con una capacidad notable para no ver lo que no les convenía ver, tenía la costumbre contraria. Veía, siempre, y había decidido, en algún punto de su trayectoria que ya no recordaba con precisión, que ver sin actuar cuando la acción era posible era una forma de complicidad que no estaba dispuesto a asumir. Lo que vio en esa sala de espera ese día era simple en su descripción y complejo en su significado. Una mujer siendo reducida a su circunstancia por personas que no sabían absolutamente nada de ella. Pero Im Sang-chul había notado algo más. Algo anterior a los comentarios, algo que había registrado en los primeros 2 minutos después de que Yeon-hee entrara a la sala y que era la razón por la que su atención había permanecido en ella con una consistencia que iba más allá de la observación rutinaria. Era su manera de moverse. Yeon-hee se había sentado con ese cuidado específico de los embarazos avanzados. Había sacado un cuaderno del bolso y había empezado a escribir con esa concentración de quien tiene un trabajo real que hacer y tiempo limitado para hacerlo. Pero no era eso lo que Im Sang-chul había notado. Era la mano izquierda, que mientras la derecha escribía con esa concentración, descansaba sobre la barriga con un gesto tan automático y tan completamente integrado en su postura que era obvio que no era consciente de hacerlo. Era el gesto de alguien que lleva meses teniendo esa conversación silenciosa y continua con el ser que crece adentro. El gesto de una madre, no de una mujer en una situación difícil, de una madre que había elegido, con plena conciencia de lo que eso significaba, estar ahí. Y lo que los comentarios de las mujeres a su lado hacían era tomar ese gesto, esa cosa específica y hermosa y completamente privada, y convertirlo en material para una narrativa de juicio que no tenía ningún contacto con la realidad de lo que estaban viendo. Im Sang-chul dejó el documento sobre la silla, se levantó, caminó hasta la enfermera de recepción y tuvo un intercambio breve en voz baja. La enfermera asintió, y luego se acercó a las mujeres que llevaban 15 minutos haciendo ese ruido con la sonrisa en su lugar. Lo que dijo fue breve, demasiado breve para ser reconstruido en detalle, pero suficientemente claro en su efecto. Las mujeres guardaron silencio con la inmediatez de quien recibe información que reorganiza completamente su evaluación de la situación. Ninguna protestó, ninguna preguntó.
Recogieron sus cosas y se movieron al otro extremo de la sala con la velocidad de quien prefiere no continuar una conversación que de pronto tiene costos que no había anticipado. Im Sang-chul se volvió hacia Yeon-hee, que lo había observado todo con esa calma que era ya su segunda naturaleza, y que le preguntó, con la directez de quien ha decidido que el tiempo es demasiado valioso para los rodeos, ¿qué les dijo? Im Sang-chul respondió con algo que Yeon-hee no esperaba, la verdad sin decoración. Le dijo que les había dicho que había un problema con el sistema de climatización de esa sección de la sala y que el personal de mantenimiento necesitaría el área en los próximos minutos. Una mentira completamente ordinaria, dicha con la autoridad de quien no necesita que la mentira sea elaborada para ser efectiva. Yeon-hee lo miró, y entonces hizo algo que Im Sang-chul tampoco esperaba. Se rió, no con la risa de quien está aliviada, con la risa específica de quien acaba de recibir algo genuinamente inesperado y lo reconoce como tal. Mantenimiento, dijo, eficiente. Im Sang-chul, que raramente encontraba situaciones que producían algo parecido a la sorpresa, sintió algo moverse en un lugar que llevaba tiempo sin moverse. Se sentó en la silla adyacente, no con la intimidad de quien asume que es bienvenido, sino con la pregunta implícita de quien espera una señal. Yeon-hee no lo rechazó, y en los siguientes 20 minutos, mientras la sala de espera seguía su ritmo de clínica privada en Seocho, ocurrió algo que ninguno de los dos había buscado específicamente cuando entraron ese día: una conversación real. No del tipo que se tienen con desconocidos en salas de espera, donde la superficialidad es el acuerdo tácito que protege a ambas partes de la incomodidad de la revelación, del tipo que ocurre cuando dos personas se evalúan mutuamente en los primeros intercambios y concluyen, sin que nadie lo diga explícitamente, que el otro es alguien con quien vale la pena hablar de verdad. Im Sang-chul preguntó por el trabajo, no con la curiosidad de quien hace conversación, sino con la atención de quien genuinamente quiere entender lo que le dicen. Yeon-hee le habló de la arquitectura de interiores con la precisión de alguien que ama lo que hace y que no necesita que le pregunten 2 veces para hablar de ello con profundidad real. Im Sang-chul escuchó, y en ese escuchar, Yeon-hee fue notando algo que no había esperado, que el hombre que tenía frente a ella no estaba esperando su turno para hablar. Estaba procesando lo que ella decía con una seriedad que producía preguntas que eran buenas preguntas. El tipo que hace a alguien que entiende las estructuras de las cosas y está evaluando si lo que escucha tiene la solidez que aparenta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te escuchó así, con esa atención que sientes físicamente diferente de la atención ordinaria? Lo que Im Sang-chul notó en los 20 minutos de conversación iba más allá de que Yeon-hee era inteligente y hacía bien su trabajo. Notó algo que en su experiencia era más raro que la inteligencia y más valioso que la competencia técnica: la consistencia entre lo que decía y cómo lo decía. No había brecha entre la persona que describía su trabajo y la persona que había respondido a los comentarios de las mujeres con esa calma que no era resignación, sino algo más parecido a la claridad de quien sabe quién es y no necesita que el mundo lo confirme. Esa consistencia era, en su experiencia de evaluar personas durante décadas en contextos donde la evaluación tenía consecuencias reales, el indicador más confiable de algo que no tenía nombre preciso, pero que reconocía cuando lo veía. La solidez de quien ha construido algo real por dentro y que por eso no depende de las condiciones externas para sostenerse. La enfermera llamó a Yeon-hee para su consulta. Ella recogió el cuaderno, se levantó con ese cuidado de los 6 meses y antes de moverse hacia la puerta hizo algo que Im Sang-chul no esperaba. Sacó una tarjeta de su bolso y se la extendió. «Por el mantenimiento», dijo, con esa media sonrisa que era lo más cercano que Im Sang-chul había visto esa tarde a algo que no estuviera completamente bajo control. Él tomó la tarjeta, la miró. Era la tarjeta de su estudio de arquitectura de interiores, discreta, bien diseñada, con ese nivel de detalle en el diseño gráfico que dice más sobre quien lo eligió que cualquier título o descripción. Y en el reverso, escrita a mano con esa letra precisa de quien escribe con la misma atención que hace todo lo demás, una frase: «Si alguna vez necesita que alguien transforme un espacio en algo que valga la pena habitar».
Im Sang-chul la sostuvo durante un momento después de que Yeon-hee desapareció por la puerta, y pensó que llevaba años en espacios que costaban fortunas y que raramente valían la pena habitarlos, y que la persona que acababa de darle esa tarjeta era el tipo de persona que producía exactamente lo contrario de lo que él había tenido acceso hasta entonces. No tomó la decisión de llamar en ese momento, pero guardó la tarjeta en el bolsillo interior de su saco, que era donde guardaba las cosas que importaban, y no en el bolsillo exterior, que era donde iban las cosas que quizás llamaría y quizás no. Im Sang-chul llamó 3 días después, no con el tono del cliente potencial que evalúa si vale la pena el compromiso, con el tono de quien ya tomó la decisión y está coordinando los detalles. Tenía 3 propiedades que necesitaban intervención. Una era una residencia personal que llevaba 2 años sin que ninguno de los estudios que habían pasado por ella hubiera producido algo que se sintiera como el espacio que era, en lugar del espacio que alguien había decidido que debía parecer. Las otras 2 eran propiedades comerciales con funciones específicas que requerían la combinación de estética y funcionalidad real que, en su experiencia, la mayoría de los estudios de diseño sacrificaba la segunda en favor de la primera. Yeon-hee fue a ver las 3 propiedades en la semana siguiente. Im Sang-chul la acompañó en la primera visita y no en las otras 2, lo cual Yeon-hee entendió como lo que era. La primera era para establecer el contexto y entender lo que él buscaba. Las otras eran para que ella pudiera ver sin la presión de ser observada mientras veía. Ese detalle, esa comprensión de cómo funciona el proceso creativo real, fue la primera de las cosas que Yeon-hee notó sobre Im Sang-chul que no encajaban con lo que la apariencia y el contexto sugerían. La segunda fue lo que dijo cuando ella le presentó el primer concepto para la residencia personal, 2 semanas después. No dijo que le gustaba o que no le gustaba. Preguntó por qué había tomado cada decisión específica y escuchó las respuestas con esa atención que Yeon-hee ya reconocía como su manera de procesar las cosas que le importaban. Y al final dijo algo que ningún cliente le había dicho en 7 años de trabajo. Esto es lo primero que me han presentado para ese espacio, que entiende para qué es el espacio. Todos los anteriores diseñaron para la foto. Usted diseñó para vivir ahí. Yeon-hee tardó un momento en responder, no porque la hubiera sorprendido el elogio, sino porque había identificado en esa observación específica la misma distinción que ella había estado intentando explicarles a sus clientes durante 7 años sin que muchos la entendieran, y que este hombre había nombrado en una sola frase después de ver un concepto preliminar. «Eso es exactamente lo que intento hacer», dijo. «Muy pocas personas lo ven». Im Sang-chul admiró. «Muy pocas personas saben mirar», respondió, y esa respuesta fue el segundo momento, después de la sala de espera en C8, en que Yeon-hee decidió que ese hombre era diferente de lo que el mundo que habitaba sugeriría. El proyecto de la residencia personal duró 4 meses. En ese tiempo ocurrieron 2 cosas en paralelo que eran independientes en su superficie y completamente conectadas en su sustancia. La primera fue el trabajo. Yeon-hee transformó la residencia de Im Sang-chul de la manera que ella describía cuando hablaba de lo que quería que su trabajo fuera, no haciéndola más bonita, sino haciéndola más honesta, removiendo las capas de decisiones decorativas que anteriores intervenciones habían acumulado como sedimentos sobre la estructura real del espacio, y revelando lo que el espacio era, en sus huesos, sus proporciones, su relación con la luz, su potencial para ser habitado de maneras que produjeran algo en quien lo habitaba. El resultado fue el equipo de trabajo que no fotografía bien, porque su valor está en la experiencia de estar en él, y no en la imagen de cómo se ve desde afuera. Im Sang-chul entró a la residencia terminada un martes por la tarde y se quedó en la entrada durante casi 1 minuto sin decir nada. Luego dijo: «Es la primera vez en 20 años que entro a este espacio y siento que es mío». Yeon-hee no respondió, porque era la respuesta que buscaba con cada proyecto y que raramente recibía, y recibirla requería un momento para ser procesada antes de poder hablar. La segunda cosa que ocurrió en esos 4 meses fue más gradual y más difícil de nombrar, pero igualmente real.
Im Sang-chul había estado presente durante el proyecto de una manera que iba más allá de lo que los clientes normalmente hacen, no de manera invasiva, sino con esa atención consistente de quien considera que lo que está ocurriendo merece ser seguido de cerca. Había preguntado por el embarazo con la misma directness que preguntaba por todo. Había escuchado lo que Yen-hee eligió contarle, sin presionar para más de lo que ella eligió dar. Y en 3 o 4 ocasiones durante esos 4 meses había hecho cosas pequeñas, logísticas, prácticas, completamente no románticas, que habían producido en la vida de Yen-hee una diferencia concreta que ella reconoció cada vez sin comentarla, porque comentarla habría cambiado la naturaleza de lo que era. Cuando el proyecto terminó, Im Sang-chul le preguntó si aceptaría a los otros dos. Yen-hee dijo que sí, no solo porque necesitaba el trabajo, aunque lo necesitaba, sino porque en 4 meses había aprendido que trabajar con alguien que ve lo que estás haciendo y lo trata como lo que es, produce algo en el trabajo mismo que ningún otro contexto produce. Hay algo en esta historia que necesita ser dicho directamente porque, de lo contrario, la historia cuenta algo diferente de lo que es. Esta no es una historia sobre una mujer que fue salvada por un hombre poderoso. Esa lectura no solo empobrece la historia, sino que invierte su causalidad de manera que hace daño. Jeon-hee no necesitaba ser salvada. Jeon-hee había tomado las decisiones más difíciles de su vida con plena conciencia de su costo y había comenzado a construir el camino de todas formas. Lo que Im Sang-chul hizo en la sala de espera de esa clínica en Seocho no fue salvarla, fue ver lo que todos los demás habían elegido no ver y actuar en consecuencia. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. La primera pone a la persona que actúa en el centro y convierte a la otra en objeto de su generosidad. La segunda reconoce que lo que estaba siendo ignorado tenía valor propio, que el problema no era la persona que lo cargaba, sino el mundo que había decidido no verlo. Lo que esta historia dice, en su núcleo, es algo sobre el tipo de atención que elegimos tener en el mundo, sobre la diferencia entre mirar y ver, entre estar presente en un espacio y ser consciente de lo que ese espacio contiene. Im Sang-chul vio a Jeon-hee en la sala de espera de esa clínica en Seocho porque había desarrollado, por razones que tienen que ver con su propia historia y con las decisiones que había tomado sobre qué tipo de persona quería ser, la capacidad de ajustar la mirada hacia lo que los demás eligen no mirar. Esa capacidad no es innata, es construida, es el resultado de una decisión repetida suficientes veces para convertirse en hábito, y produce, en las personas que la desarrollan, una relación con el mundo que es más costosa en atención y en energía que la alternativa, pero que también es, en la experiencia de quienes la practican, más honesta y más rica. La pregunta que esta historia deja es simple y es difícil al mismo tiempo. ¿Qué estás eligiendo no ver hoy? ¿Y qué cambiaría si lo vieras? Jeon-hee tuvo a su hijo 2 meses después de que terminara el proyecto de la residencia, un niño. Lo llamó Aun, que en coreano lleva el significado de quien llega con la marea, con lo que la marea trae cuando decide traer algo en lugar de llevárselo. Volvió al trabajo cuando aún tenía 3 meses, no porque las circunstancias la forzaran. El proyecto de las 2 propiedades comerciales de Im Sang-chul tenía un calendario flexible, y él lo había estructurado así sin que ella se lo pidiera, sino porque el trabajo era parte de quien era, y su hijo iba a crecer viendo eso, que era exactamente lo que quería que viera. Los 2 proyectos comerciales produjeron resultados que generaron conversaciones en sectores donde las conversaciones se convierten en reputación y la reputación se convierte en trabajo. El estudio de Jeon-hee creció, no de manera explosiva, de manera sólida, con el ritmo que produce construir bien en lugar de construir rápido. La relación entre Jeon-hee e Im Sang-chul siguió el camino que siguen las cosas que se construyen con honestidad, lentamente, con la densidad que produce el tiempo y la consistencia, sin la urgencia de convertirse en algo específico antes de saber qué quiere. No tiene un nombre preciso todavía, tiene algo más valioso que un nombre preciso, la solidez de 2 personas que se vieron de verdad en una sala de espera de C8 y decidieron, cada una a su manera, que lo que habían visto valía la pena seguir mirando.
En cuanto a las mujeres que habían estado haciendo sus comentarios con la sonrisa en su lugar, nunca supieron quién era el hombre del fondo de la sala. Nunca supieron lo que había notado antes de actuar. Nunca supieron que en esa tarde ordinaria habían estado en la misma habitación con una historia cuya escala iba mucho más allá de sus 15 minutos de crueldad calculada. El mundo seguía girando, como siempre, pero para Jeon-hee el giro tenía una calidad diferente ahora, más anclada, más honesta, más suya. Si esta historia te movió algo por dentro, si en algún párrafo reconociste una emoción que creías solo tuya, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te vio de verdad en un momento en que todos los demás habían elegido no hacerlo? Queremos leer tu historia, porque aquí las tardes ordinarias que cambiaron todo tienen un lugar donde ser contadas.